Este es un tema que nos inquieta enormemente y al mismo tiempo nos intimida. Por eso nos pareció súper importante traer la crisis ecológica a la mesa y hablar de cómo, como mujeres, podemos enfrentarla. Nos acompañan la activista Ariela Cader y documentalista y antropóloga Alessandra Baltodano. Hola, soy Debbie Nova. Y yo, Meme Quiroz. Y esto es Círculos 3 y 33, el podcast. Un espacio para hablar de temas que nos interesan junto a mujeres que nos inspiran. Coproducido por Teletica, con el apoyo de PN Mujer y su perfil Vamos a Contarte. Gracias por estar aquí y ser parte del círculo. Hay magia cuando nos unimos. Hoy celebramos a las mujeres al frente de la sostenibilidad. Con BN Mujer, que apoya su crucial papel en la crisis ecológica, discutimos cómo sus acciones están moldeando un futuro más verde. Si vos también querés generar un impacto positivo en el cambio climático, conoce cómo hacerlo en el Instagram de Vamos a Contarte CR. Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio de Círculos 3 y 33, el video podcast. Este es un episodio que, además de emocionarnos, la verdad es que nos lo debíamos de la primera temporada. Y cuando estábamos pensando en los temas que queríamos abordar, el tema ambiental lo teníamos ahí, pero no sabíamos cómo entrarle. Y capaz creo que por eso en la primera temporada como que lo dejamos pasar, así tal cual. Y fue un día en una conversación, un sábado en la tarde con Aggie, que Aggie me empezó a explicar un poquitito a través de todo lo que vos haces, Aggie, como esa conexión más espiritual, ¿verdad? Con la tierra que tenemos como seres humanos y que realmente va mucho más allá de un tema de reciclaje o cosas como más cotidianas, que se habla de cómo podemos cuidar el planeta, y es un tema de relaciones socioafectivas, esa conexión humano-natural, ¿verdad? Y ahí fue donde yo dije, claro, tal vez por eso de esa barrera, como en el inconsciente, no querer acercarnos a todos los temas del planeta y cómo podemos cuidarlo, desde el miedo o ese espacio más abrumador, es que como que volteamos la cara sin querer hacerlo, ¿verdad? Un poco, eso fue lo que hablamos en aquella tarde. Así que allí quisiera conversar con vos sobre qué te trajo a vos hasta este punto del camino y que nos hablaras de Wimblu. Yo creo que algo parecido a lo que estás hablando, o sea, el notar que la forma en la que se habla de la crisis ecológica es muy abrumador, porque siempre tiende a ser o como este escenario apocalíptico de que ya no hay absolutamente nada que hacer y vamos hacia la ruina, o más bien como esta cosa tecnocientífica de que ya viene el invento que nos va a salvar a todos, o ya viene la nave que nos va a llevar a todos a Marte, y se vuelve como tan ajeno a uno, tan lejano, ¿verdad? Entonces, digamos que con mi formación que tiene que ver más con comunicación y fotografía, historias y así, yo decía, tiene que haber espacios para poder aproximarnos a esto diferente, y era un poco la conversación que teníamos con mis colegas también en Wimblu, que no soy solo yo, somos tres, con Pablo Franceschi y Carolina Bello, y hablábamos mucho de esto, que cómo podemos aproximarnos a este tema, no desde el miedo, no desde todos estos temas que nos abruman, sino de verlo como lo que es un problema de relación, o sea, de cómo nos relacionamos con la tierra, cómo nos relacionamos con lo que llamamos naturaleza, y lo digo así porque ahí justamente es como donde empieza el problema, cuando nos separamos, como si la naturaleza fuera algo diferente a uno. Entonces, cómo nos volvemos a sentir parte de la naturaleza desde este plano un poco más afectivo y sí, espiritual también, que es al final lo que está por debajo, ¿verdad?, de la crisis, que tiene un montón de síntomas, pero a la raíz está cómo nos relacionamos con todo el mundo no humano, ¿verdad? Y entonces como de ahí un poco se empieza a desarrollar toda la idea con Wimblu. Nosotros somos un estudio documental creativo, pero a partir como del 2020 empezamos a enfocarnos en estos temas, cómo se conecta la ecología, la cultura y la espiritualidad. Y bueno, tenemos una revista y tenemos encuentros y hacemos diferentes proyectos, pero todos tienen que ver con explorar nuestra relación con la tierra desde este lado un poco más afectivo, emocional, espiritual. Claro, es súper interesante porque en otros episodios hemos hablado de regresar a un lugar de conexión, no solo con nosotros mismos, sino con nuestro entorno. Porque si te sentís desconectado, no hay manera de que querás
hacerle el bien, ya sea a vos mismo o a tu entorno, ¿verdad? Que es como de encontrar tu historia dentro de esa historia macro abrumadora de la que hablaba Meme, que sí, totalmente de acuerdo. Cuando empezamos a hablar, Meme y yo, de cómo queríamos abordar este tema de la crisis ecológica, primero nos sentimos súper ignorantes. Y después, yo en lo personal, hay como un duelo que de cada vez que yo leo una noticia de la Tierra y de lo que está sucediendo a nivel científico, ecológico, es como, o sea, gloom, así, duelo, se acabó el mundo, nos vamos a exterminar a nosotros mismos y entonces eso hace que uno simplemente le dé la espalda. Y Ariela, algo que a mí me ha encantado, impactado de lo que vos haces, es que vos generas esa conexión a partir de tu creatividad, a partir de algo que es muy tangible y que no solo tiene un impacto estético hermoso porque creas arte, sino que también se lo enseñas a las nuevas generaciones. Contanos un poquito de qué te llevó a dedicarte a hacer el arte a raíz de desechos, más bien. Bueno, yo digo que a diferencia de lo que puede decir el mundo, a mí me gustaría pensar que mi relación con la basura ha sido una relación de amor que nació en Nueva York. En el 2009, yo decía antes en mi Art Statement que cambié el verde por el gris y con eso no solo cambié una jungla por la otra, San José, Costa Rica por Nueva York, Estados Unidos, sino también la forma en la que la gente interactuaba, consumía y desechaba. Y a diferencia de muchas personas que van y ven hacia arriba, hacia los edificios, yo encontré mi inspiración y mi obsesión viendo hacia abajo, hacia diferentes composiciones de basura. Entonces, esto fue más con la idea de que somos más lo que desechamos que lo que consumimos. Y así fue como surgió una serie que se llamaba Social Trash, donde yo etiquetaba cada una de las basuras, de las bolsas de basura que me encontraba en la calle, representando un poco, dándoles este rol como activista, que también es darle una voz a aquellos que no la tienen. Y bueno, en mi opinión, las bolsas de basura no se salvan tampoco de esa. Entonces, si uno se veía en alguna situación y se reconocía en las bolsas de basura, eso creaba este tipo de conversación, reflexión o lo que sea, que de primero rompía con las rutinas de las personas que viven en Nueva York y a la vez también rompía un poco con su patrón de pensamiento y los hacía pensar de las bolsas de una forma diferente. Y un día quería escribir sobre una bolsa de basura y repeló el material porque estaba mojado y empecé a recolectar bolsas plásticas y a crear retratos de lugares y momentos específicos y mi experiencia en estos lugares a partir de las bolsas plásticas. Y en la pandemia descubrí un material nuevo, digo nuevo porque era fresco en mi estudio, pero claramente no en el mundo, que era el desecho plástico de las costas. Entonces empecé a hacer limpiezas de playa acá en Costa Rica y así fue como surgió esta serie que se llama Pieces of Mind, que a mí me encantan los juegos de palabras, que es un pedazo de mi cabeza, de mi creatividad plasmado a través del desecho plástico y a la vez también me daba paz mental en este momento tan caótico que estuvimos viviendo, que seguimos viviendo y probablemente que viviremos para ser real con el tema. ¿De dónde viene esta desconexión que tenemos con el planeta, creen ustedes? Es una pregunta enorme. Tiene que ver, yo creo, está muy ligado, creo yo, a la forma en la que se ha desarrollado nuestro sentido del valor, como nuestro sentido de lo que es importante, digamos, y de qué significa el desarrollo. Está muy ligado al desarrollo científico, industrial, capitalista, ¿verdad? O sea, todo lo que esos sistemas han estado poniendo como lo que tiene valor y lo que se debe defender versus lo que es explotable y utilizable, ¿verdad? Entonces, es una pregunta muy grande, pero en Nuimblu casi siempre volvemos a lo mismo, que debajo de todo eso hay una cuestión espiritual, ¿verdad? O sea, un momento de la historia en la que dejamos de ver nuestras vidas humanas como vinculadas a
todo lo que sucede en el ecosistema, ¿verdad? Y empezamos a sentir que estamos no solo por fuera, sino por encima de eso, que podemos como salirnos y no ser parte de eso, y no es así realmente. O sea, si ponemos un poco de atención, seguimos siendo parte de todo, como hablabas justo con la basura. O sea, la basura se vuelve parte de cómo interactuamos con el ecosistema, por ejemplo. Entonces hay una desconexión, yo diría que primordial, espiritual, o sea, de no reconocer en los otros seres que tienen derecho a existir por sí mismos, o sea, solo porque sí, no porque no son útiles o porque tienen una función que cumplir, sino simplemente porque si están aquí y son una creación de la tierra, entonces también tienen derecho a estar aquí y tienen una vida igual, relacional, espiritual, afectiva, que también merece ser defendida, digamos. Claro, a mí algo que me encantó que escuché hace poco, yo soy súper fan de Jack Johnson, que es un gran activista de nuestra madre tierra, y tiene una fundación, y él dice en esta entrevista que la intención primordial de su fundación es hacer que los niños se enamoren de la naturaleza. O sea, no es limpiar playas, no es reciclar, no sé, es que los niños sientan una conexión espiritual y se enamoren de la naturaleza, para que inevitablemente cuando crezcan quieran cuidarla. Claro, porque no se trata de aprender a separar los desechos de cómo se reciclan debidamente, es un paso atrás. O sea, es entender cuál es ese amor tan grande por la madre tierra que los lleve a ese punto de cuestionar sus hábitos de consumo. Claro. Y inclusive, si nos queremos ir más atrás, es como decías vos, Ayo, o sea, cómo es su rutina, cómo es su cotidianidad, y cómo definen su valor. Entonces tengo que comprar tal cosa, entonces eso genera tal desecho. O sea, es un ecosistema realmente conectado. Es como encontrar tu chispa, como cuando vos viste la bolsa de basura, que claro, no todos tenemos la creatividad que vos tenés, pero es encontrar esa chispa de alguna manera de conectar. Yo creo que, o sea, mi mente funciona muy analógica. Entonces, volviendo a esta idea de que es una historia de amor, yo creo que uno, cuando conoce a una persona y no sabe qué esa persona es, uno la acepta tal y como es. Y yo creo que si sustituimos a esa pareja por el planeta Tierra, podríamos entablar una relación diferente con el mundo. No lo vamos a cambiar, no puede desaparecer el desecho plástico por más que sea el sueño de muchos, sino de todos. Pero el mensaje, digamos, el mantra de mi práctica ha sido por los últimos 12 años y continúa siendo: si la basura es el problema de todos, también es el recurso de todos. Entonces yo creo es eso, es trabajar y transformar colectivamente, que yo creo que la parte de la conciencia colectiva juega un rol súper importante, los problemas de todos en las soluciones también para todos, desde el arte, desde los documentales, desde lo que sea, pero no quedarnos sentados obsesionados en el problema. O sea, hay un dicho que a mí me encanta que es: worrying it's like a rocking chair, it gives you something to do but it won't take you anywhere. Y es como la mesa. Acá lo más lento porque yo estoy un poco slow. Lo voy a traducir. Es como preocuparse, es como una mecedora, te da algo para hacer, pero no te lleva a ninguna parte. Okay. Y en español es muy interesante que preocuparse es el paso antes de ocuparse. Entonces, si uno se queda mucho tiempo preocupándose, difícilmente, o se va a sentir más cómodo preocupándose que ocupándose. Entonces, yo creo que ahora estamos totalmente en que ya nadie puede estar sentado en mecedora y todos tenemos que estar siendo parte del cambio. Yo creo que hay un tema ahí también, para volver a lo que hablabas antes del duelo y de la desconexión. Y yo creo que ahí hay una cosa fundamental, y es lo malos que nos hemos vuelto para manejar las emociones incómodas. O sea, toda la crisis ecológica implica eso, dolor. Porque si por naturaleza, digamos, amamos a todo lo que está alrededor, nos sentimos en conexión con todo lo que está alrededor, yo incluso hablaría de que estos niños no es aprender, o sea, no es enseñarles amor, es a que no lo pierdan, porque así venimos, digamos. Pero lo que quiero decir con esto es que esa incapacidad de sentarnos con las emociones incómodas genera una desconexión, porque entonces es mucho más fácil desconectarnos. Ver el teléfono. Ver el teléfono, exacto. En vez de decir, uy, ¿qué es esto que estoy sintiendo y que me duele? Porque yo creo que pensar que podemos salir de esto sin incomodarnos es iluso. O sea, va a ser incómodo, va a ser doloroso, pero lo que es demasiado hermoso es que una tierra que está
pasando por demasiado dolor y demasiado sufrimiento, sigue regalando toda su belleza, toda su generosidad, toda su magia. Y hay que entender que esas dos cosas no pueden estar desconectadas. O sea, la magia y el dolor y el amor y lo que duele y lo que es incómodo, todo está como en una sopa ahí, en la que tenemos que poder sentarnos con eso. A eso allí es lo que vos le llamás ecología espiritual. O sea, el nombre de la ecología espiritual, volvemos un poco al tema de las etiquetas, ¿verdad? Hay muchas formas de entender qué es ecología espiritual, pero yo creo que sí, tiene que ver como con poder reconocer que tenemos una relación, que nuestras vidas afectivas y espirituales están absolutamente conectadas a los paisajes de los que somos parte. Nosotros hablamos mucho como de que hay una continuidad entre los paisajes internos y externos. Y con eso también yo le agregaría el significado más puro de la palabra sostenibilidad, que es la habilidad de sostenerse. Y se nos hace mucho más fácil, digamos, hablar de la sostenibilidad hacia afuera, o sea, a nivel mundo, a que de nuestra propia habilidad de sostenernos como individuos, como colectivo, para así poder sostener al mundo de la mejor manera. Entonces. Y hay es que tocaste el tema de la etimología que a mí me encanta, y si uno va a la etimología de espiritualidad, está relacionado a respirar. Y hay un poeta que lo pone lindísimo, es como la espiritualidad es lo que nos permite respirar. Entonces, si lo vemos así, es como, ¿qué es lo que en este mundo nos da nuestro espacio para poder respirar y ser quienes somos, ¿verdad? Él dice, el contrario a la espiritualidad es el sofoque, es como sentir que no podemos respirar propiamente. Yo estaba pensando, escuchándolas, y algo que leímos en el artículo que nos compartiste hace unos meses, hermoso, para el newsletter, es cómo aterrizar ese sentimiento de sofoque, ese sentimiento de duelo en nuestro entorno inmediato, en nuestras prácticas diarias, cómo ir del macro, ¿verdad?, de esta cosa que es el planeta Tierra, la canica azul, Dios mío, a mi plantita, mi basura, mi caminata en la playa que me encanta, donde recojo un par de tapitas. O sea, ¿cómo vamos de ese macro a esas prácticas que tal vez contrarrestan un poco ese sentimiento de sofoque? A mí hay una vez vi un post en Instagram que me gustó mucho, que es: tenemos dos cuerpos, el nuestro y el de la tierra, y debemos cuidar a ambos. Y yo creo que con esto un poco, y hablando de Instagram, hay que tener mucho cuidado con qué nos alimentamos. Y yo estoy de acuerdo con vos que es importante aprender a sentirnos incómodos, pero también es importante reconocer qué nos hace sentir incómodos y hacia dónde va esa incomodidad. Si nos va a hundir o si nos va a empoderar para poder hacer el cambio. Entonces, yo creo que primero, si en verdad uno quiere conocer sobre ciertos temas, buscar en verdad cuáles son fuentes que le sirvan a uno para el conocimiento. O sea, por ejemplo, a mí me interesaría mucho saber qué opinas. Yo en mi página de Instagram no tengo nunca, y no comparto tampoco, los típicos videos de la tortuga muriéndose por la bolsa de plástico, o la ballena siendo rescatada y sacando un montón, porque ese contenido no alimenta a nadie. O sea, la ballena tristemente ya se murió, y a mí en verdad no me va a contribuir a verdaderamente hacer el cambio de eso. Entiendo que algunas personas sí necesitan contenido más sensacionalista para actuar, para reflexionar, pero desde mi punto de vista como activista educadora, yo creo que uno tiene que encontrar de qué alimentarse y cómo Y yo creo que una forma muy fácil, un test que cualquier persona lo puede hacer, es ver el tipo de contenido que Instagram le ofrece a uno. Por ejemplo, en el feed, en Browse. Y ahí uno ve de lo que verdaderamente se está alimentando. A mí hoy por hoy, en mi Instagram personal, por ejemplo, son un montón de frases espirituales, motivacionales, contenido bonito, o perritos disfrazados, o lo que sea. Y en el de arte, es más personas haciendo también, transformando desechos plásticos, o algunas posts sobre awareness, o lo que sea, pero yo creo que ese es un punto muy, muy importante también, que nos puede
que nos puede hacer salir a la superficie, digamos, del mar y ver en verdad con lo que contamos o terminar Cuidar hundiéndonos. lo que consumimos, claro, porque nosotros somos nuestra propia planeta Tierra, somos nuestro propio planeta. Entonces es lo que consumimos, no solamente de información, obviamente de cómo nos alimentamos, que el solo hecho de alimentarse puede ser una práctica ecológica, ¿verdad? Claro. De dónde vienen los alimentos. Bueno, yo no soy la experta aquí, yo las vuelvo a ver a ustedes y me intimido un poco, pero sí en mi vida he notado que cuando sé de dónde vienen los alimentos, que sé que son locales, que son orgánicos, me generan mucho bien, me hacen bien, me siento mejor. De nuevo, es como esa conexión con nuestro entorno, ¿verdad? Yo creo que a veces suena contraproducente, pero hay un artículo que a mí me encanta, no me recuerdo exactamente el título, pero es así como no hacer nada por el planeta. O sea, como a veces realmente lo mejor que podemos hacer es no hacer nada, porque estamos tan metidos en esta cosa de hacer soluciones, hacia dónde vamos, qué hay que hacer, cómo actuamos, que nos estamos, digamos, quitando la oportunidad de pausar para poder realmente reflexionar cuáles son las causas más profundas que nos están llevando a eso. Entonces, actuar es importante. Yo estoy de acuerdo con vos, digamos, también en el tema como del contenido que es muy sensacionalista. Creo que tenemos que tener espacio para sentarnos con lo que es difícil y doloroso y feo, pero hay una cosa de nuestra naturaleza y de cómo funciona nuestro sistema nervioso, que es que el sistema nervioso de los seres humanos y los mamíferos en general, cuando se encuentran con amenazas, urgencia, peligros, por naturaleza tenemos esta reacción de pelear o huir, ¿verdad? O incluso de parálisis. Entonces, si estamos todo el día escuchando que ya nos vamos a morir, que ya la tierra está caliente, que ya no hay nada que hacer, nuestro sistema nervioso entra en crisis, claro, y quedamos en el peor estado posible, porque es o reaccionario o de defensa o absoluta parálisis. Claro. Entonces, mucho de lo que, por lo menos personalmente, creo que es importante hacer en este momento es cómo restauramos como la seguridad en nuestro sistema nervioso, que es como cómo activar el sistema parasimpático, que es como toda la parte más bien que al cuerpo le dice estoy bien, estoy segura, y es el espacio donde los seres humanos somos más creativos, somos más ingeniosos, somos más abiertos, somos más compasivos. Entonces, ¿cómo nos posicionamos ahí, verdad? Y ahí yo creo que es muy importante pausar, hacer menos, o sea, hacer menos, consumir menos, pensar menos, trabajar menos, producir menos, o sea, suena contraproducente porque el mensaje que estamos recibiendo es hay que actuar ya, hay que hacerlo todo ya, hay que solucionarlo todo ya. Y hay un filósofo que a mí me encanta, Bayo Acomolafe, que él dice, nos merecemos algo mejor que una solución. Nos merecemos una transformación de verdad, o sea, y él tiene también otra frase que me encanta, es que si ganamos en este juego, vamos a haber perdido. O sea, hay que cambiarlo todo. Sí. Y hay que dejar, hay cosas que tienen que morir, hay cosas que hay que tirar a la basura, hay cosas que hay que dejar compostar para que se puedan transformar en otra cosa. Y eso es un proceso incómodo, de duelo, de vernos a nosotros mismos y a nuestros hábitos. Hábitos es una palabra que yo también amo porque es como hábitos y habitar, o sea, están, no sé si están etimológicamente relacionadas, pero mis hábitos es como yo habito en el espacio en el que estoy. Entonces, creo que esta cosa de pausar es súper importante en este momento y es un poco la premisa con la que nosotros trabajamos con nuestras historias, es sí, está bien, están pasando cosas muy difíciles, muy duras, pero creemos los espacios para poder ver nuestra relación con la tierra desde un lugar donde nos sintamos en paz, seguros, tranquilos, para poder desde ahí salir y relacionarnos nosotros diferentes con nuestros propios paisajes. Es que es como, no sé si ibas a decir algo, perdón, no, estoy como teniendo un momento aquí como de realización, es un poco obvio lo que voy a decir, pero la Tierra es un espejo de cómo actuamos como humanidad. Esto que vos decías del fight or flight es como vivimos nuestra vida a diario, o sea, no es solamente las noticias apocalípticas del planeta Tierra, sino es el sistema en el que vivimos. O sea, Meme y yo en este momento estamos
atravesando lo que puede ser un burnout porque estamos agotadas, porque sentimos que como que vamos ahí luchando con la máquina y estamos así en alerta, en fight or flight, ni siquiera por las noticias del planeta, sino por las noticias de nuestro propio pequeño mundo, pero nuestro propio pequeño mundo es un claro reflejo del estado colectivo en el que estamos. Sí. Y tiene repercusiones reales, porque en ese estado de fight or flight, como decías, nuestra reacción, a ver, ante ese miedo, como seres humanos sociales que somos, una forma de buscar seguridad es pertenencia. Y cuando estamos desesperados por pertenencia, nos lo venden en la caja que sea. Llámese, o sea, dictaduras, llámese guerras, llámese lo que sea. O sea, cuando uno está en un estado de miedo y estás buscando sentirte segura, te vas a aliar a lo primero que te dé esa ilusión de seguridad, ¿verdad? Y lo que verdaderamente nos va a dar seguridad es las relaciones, la comunidad, el ecosistema que nos sostiene al final. Ambas dijeron palabras que me llevan a hacer la siguiente pregunta, sobre todo a vos, Angie. Ariel habló de la conciencia colectiva, vos hablaste de la comunidad, y evidentemente aquí en mi cabeza viene el tema de género, hombres y mujeres, como parte de esta gran comunidad. Y vos, Angie, te describís como ecofeminista. Yo quiero saber un poquitito de el rol de la mujer dentro de esta transformación ambiental que hablabas. ¿Qué significa ser una ecofeminista? Gracias por esa pregunta, me encanta. Y creo que no puedo hablar de esto sin antes, digamos, honrar un poco el trabajo que han hecho mujeres como Vandana Shiva, Wangari Maathai, Val Plumwood. Hay miles, ¿verdad?, de mujeres que han hecho esta conexión tan evidente que hay entre, primero, sistemas de opresión. Eso es una cosa muy importante que hay que entender. Todos los sistemas de opresión están conectados. O sea, los sistemas que oprimen a las mujeres son los mismos sistemas que oprimen a la naturaleza. Y es esta idea de que existen cuerpos que son explotables, existen cuerpos que son usables por encima de otros, ¿verdad? Y están al servicio de otros, ¿verdad? Eso es decir, llamarle mujer, llamarle homosexual, llamarle naturaleza, llamarle lo que sea, es todo lo que se desvía, digamos, de este estándar que nos han puesto de que sos un hombre heterosexual occidental, ¿verdad? Hay una norma y todo lo que se empieza a desviar de esa norma empieza a empezar a caer un poquito más abajo en esa jerarquía. Y entonces hay un tema de interseccionalidad, o sea, de que cuando sos una mujer de color, ya vas como bajando en esa categoría de ese sistema que todo lo jerarquiza, ¿verdad? Entonces, lo primero es entender eso, que las cosas están relacionadas. Y luego es entender también un poco que por una cuestión histórica y sociológica, las mujeres, la supervivencia de las mujeres siempre ha dependido más del cuidado mutuo y de la comunidad. No estoy diciendo que esto sea un tema biológico, de que las mujeres nacemos con esto. No, es que por generaciones y generaciones y generaciones lo hemos practicado porque de eso ha dependido nuestra supervivencia por el tipo de organización en el que vivimos. Entonces, hay cuestiones como, y porque somos las que hemos sido relegadas a la economía del cuidado, digamos. Entonces, tenemos como una cajita de herramientas súper fuerte de cuidado, de empatía, de comunidad, y eso es lo que más se necesita, porque el otro mito que nos han vendido así por todo lado es que somos individuos aislados y que cada quien tiene que hacer su parte. Sí y no, porque es imposible, ¿verdad? O sea, esto no va a cambiar, como decías vos, porque yo recicle mis plásticos al final del día. Entonces el trabajo comunitario es activista, de organización social es crucial, ¿verdad? Y eso es también parte de lo que es incómodo, que tenemos que relacionarnos, ¿verdad? Y relacionarnos con personas que a veces piensan diferente o que quieren cosas diferentes a nosotros. Pero bueno, yo creo que esas son un poco todas las herramientas que como mujeres socialmente hemos aprendido a desarrollar y que en este momento serían valiosísimas. Sí, dos cosas que me hizo pensar. La primera es que yo no me he sentido tan conectada al lugar, a nuestra madre tierra, como cuando estuve embarazada. Primero porque es evidencia de que somos
animales mamíferos, o sea, ¿verdad? Que yo voy a parir igual que como está pariendo mi perra, ¿verdad? O sea, y segundo, porque cada cosa que yo le metía a mi cuerpo era algo tan bonito, porque yo sentía como la conexión de, ok, me estoy tomando este smoothie que vino de estas frutas orgánicas y le están dando fuerza y fuerzón, ¿verdad? Fuerza y ganas de crecer a mi bebé que está creciendo adentro de mí. O sea, entonces yo soy su madre tierra, ¿verdad? Entonces era una conexión como muy directa. Y lo otro que me hizo pensar es que en todas las tendencias espirituales, ancestrales, la tierra se ve como una entidad femenina. Y eso tiene que ver mucho con esta misma energía de la que hablamos, de cuido, de conexión, de abrazo, de sororidad, ¿verdad? Porque nos preguntábamos, Memi y yo, o sea, esta es una plataforma de mujeres para mujeres. ¿Por qué hablar de la crisis ecológica? Bueno, porque el rol de la mujer en esta crisis es esencial, no porque solo las mujeres pueden hacer esto o solo los hombres pueden hacer esto, es por la energía femenina, por cultivar esa parte que más que va hacia adelante a todo dar, sabe balancear, sabe recibir. Y esto lo digo, yo personalmente tengo que aprender más a balancear mi energía masculina y mi energía femenina. Y tal vez, ahora que digo eso, tal vez una manera de balancear es poniéndolo en práctica. Vos lo pones en práctica cada rato, ¿verdad? Porque Trato, sí, de mi manera. Pero, o sea, es que esa es la cosa también. Yo creo que parte de la impotencia que sentimos todos ante esto es la magnitud, pero a la vez también, sí, o sea, gran parte de lo que hacemos o lo que no hacemos es por miedo o por amor, por permiso o por prohibición. Y yo creo que si nos permitimos a todos ser un poco más conscientes, ser un poco más sostenibles con nosotros como nuestra propia entidad, con nuestro entorno y por ende por nuestra tierra, vamos a poder ir viendo los cambios. Y yo creo que lo que decías de tu embarazo, la capacidad que tenemos de cuidar, de crear y de transformar también para bien, para que haya más vida, para que esta vida se mantenga, para que crezca, para que dé más frutos. Entonces yo creo que cuando damos estos permisos y vemos cómo el permiso se convierte en empoderamiento para bien, porque obviamente también hemos visto cómo se empoderan a veces las cosas para no tan bien o para mal, entonces vamos a empezar a ver mejores frutos con lo que ya hemos cultivado, que no dan las mejores cosechas, pero pueden dar mejores si entre todos cultivamos cosas mejores. Y yo agregaría a eso también notar que el patriarcado opera de muchas maneras, ¿verdad? No es simplemente como una discriminación a las mujeres, es que crea todo una forma de ser en el mundo, en el que todo hay que intelectualizarlo, todo tiene que pasar por la razón, se nos desconecta completamente del cuerpo. Y lo que vos estás diciendo, digamos, que sucede con un embarazo, yo no soy mamá, pero puedo entender lo que estás hablando, como de este sentimiento tan evidente de nuestra animalidad, o sea, de nuestra dependencia y conexión con todo lo que está vivo. Entonces, eso es también entender eso, qué ha hecho este sistema con nuestros cuerpos, ¿verdad? Apagarlos o ponerlos en este corre-corre, ¿verdad? Que no te da chance ni de saber cómo te sentiste hoy, o sea, cómo se siente tu cuerpo, te estás sintiendo enferma, te estás sintiendo bien, te estás sintiendo con energía, te estás sintiendo cansada. O sea, nada en la naturaleza produce todo el año, nada. Claro. Todo descansa, todo tiene ciclos, todo muere y vuelve a nacer. O sea, son ritmos y son formas de estar en el mundo que han sido absolutamente suprimidos. Sí. Y todo eso es parte de un mismo sistema, digamos, está todo conectado. Entonces, el tema también ahí del feminismo es un tema de entender que o hay liberación para todas las formas de vida o no hay liberación. No hay un punto medio. O sea, no puedes escoger que solo las mujeres, o que solo las mujeres blancas, o que solo las mujeres que viven en tal parte. O sea, son las mujeres, son todas, o sea, es la posibilidad de todos los seres de expresar bajo sus propios términos cómo quieren evolucionar. ¿Sabes qué me hace pensar eso? Me vino a la mente una imagen muy hermosa de la selva, de cómo todos los árboles y todas las especies
distintas colaboran entre sí. Cuando un árbol se muere, los otros aprovechan de sus nutrientes, las enredaderas se meten en el árbol, o sea, son todas estas especies diferentes colaborando en un ecosistema. Y nosotros tenemos esa impresión errónea de que es ustedes y nosotros. Ustedes son así, nosotros somos así. O sea, el mundo está absolutamente polarizado. Cuando nos demos cuenta de que si a vos te va mal, a mí también me va mal, o sea, que la violencia genera más violencia, que la tala de árboles, sí, tal vez te ganes un dinerito, pero a lo largo tus hijos, o sea, estamos totalmente conectados. Y yo creo que dos ejemplos puntuales han pasado recientemente que nos han demostrado exactamente eso, y es la pandemia, por ejemplo, nos enseñó que nadie se salva, no importa dónde viva, no importa en qué estatus, no importa nada de nada, todos estábamos igual de propensos a contagiarnos y hasta morir, si ese fuera el caso. Y también con el agua, o sea, somos agua, el agua es la que se ve afectada, por lo menos es algo que yo convivo más de cerca porque limpio las costas y todo y veo cómo eso afecta. Y no importa si en tu costa son muy limpios, te va a llegar la basura del otro, porque todo está conectado. Todo. Entonces, yo creo que esas dos fueron, o sea, incluso entendiendo lo sabia que es la naturaleza y el mundo, y que a pesar de todo el maltrato, igual nos sigue dando recordatorios y alertas de decir, vean, o se unen o nos vamos todos, o sea. Entonces, bueno, nos vamos los seres humanos, porque yo siento que y tal vez esto es un concepto que no tengo bien en mi cabeza, pero siento que al final quienes nos estamos haciendo daño somos nosotros mismos, porque el planeta es resiliente, es sabio. Y yo sería todavía más específica, porque no son todos los seres humanos. Hay miles de ejemplos de pueblos que saben vivir bien con la naturaleza. Entonces, ahí también a mí me gustaría hacer como una acotación, porque ese es otro mito que nos estamos como comiendo con mucha facilidad, que los seres humanos somos lo peor. Y que ya lo mejor que nos puede pasar es que nos extingamos todos y que el ser humano deje de existir. Y no es cierto. No. Los seres humanos somos seres mágicos. O sea, lo que somos capaces de hacer cuando nos juntamos, cuando lo hacemos desde el amor, desde la creatividad, desde la imaginación, es una locura. Y poder ser parte con esos atributos del ecosistema y de los paisajes que nos sostienen es mágico. Y por milenios y milenios se dio así. O sea, este proyecto en el que es que no es el ser humano, es el tipo de organización bajo el que se está dando ciertas civilizaciones. Y por eso es que ahí es donde yo digo, hay cosas que hay que dejar morir. O sea, el extractivismo, el colonialismo, digamos, esta idea de crecimiento económico infinito. O sea, hay cosas que simple y sencillamente no funcionan, y tenemos que darnos cuenta que no funcionan, van en contra de la mayoría de los seres de este planeta, está favoreciendo a una parte demasiado pequeña y no es sostenible en el largo plazo. Entonces, yo también trato como de ser muy cuidadosa de reconciliarme un poco con mi propia humanidad. O sea, porque es que además ser humano es ser una serie de relaciones. O sea, uno no es una cosa individual. O sea, yo dependo de miles de microorganismos para existir. O sea, uno es más microorganismos que células humanas. Entonces, realmente somos una sola cosa. O sea, somos mucho, y somos relaciones, y somos las relaciones que hacemos con nuestros paisajes, y de eso, digamos, es un poco de lo que depende. Vuelvo a lo del principio. Es notar las relaciones, porque de nuevo, sí, podemos pensar global, estamos todos conectados, lo que vos decís es ciertísimo, pero a la hora de la hora, yo solo puedo cuidar de lo que tengo cuerpo a cuerpo. O sea, yo no puedo cuidar, a ver, sí, en un sistema globalizado como el que vivimos, mis elecciones de consumo y todas estas cosas, pero en el día a día realmente lo que yo puedo cuidar es a mi comunidad que está cerca. ¿Y qué considero yo a mi comunidad? Es un poco lo que hay que ampliar, no son solo los otros seres humanos, son los árboles que están en mi barrio, son los insectos que llegan a mi jardín, son las mascotas, es decir, es todo, es el aire, es el río. O sea, empezar a cuestionarnos qué necesitan estos otros seres para vivir bien y para que vivamos bien, es parte un poco de la pregunta, sin ser ingenuo de pensar que todo va a ser lindo y fácil. Hay conflicto, el conflicto es parte de la naturaleza, pero
tenemos que aprender a vivir y a lidiar con ese conflicto de la mejor manera posible. Bueno, yo creo que el tema está para seguir hablando mucho. Yo lo que quisiera es como tal vez para ir terminando, aterrizar un poco cómo podemos generar esa conciencia. Si bien podemos hablar como de prácticas que yo creo que eso es lo que no querés hacer, ¿verdad? Como, ok, tienen que reciclar, ¿verdad? No, sino más bien es cómo cultivamos esas prácticas de conexión. Bueno, yo puedo hablar un poco de lo que hacemos en WIMLU, pero teniendo muy claro que esto no es una respuesta única, ¿verdad? Ni una receta. Yo creo que la gente llega a esa conexión por muchos lugares. Hay gente que llega porque empezó como Greta, sentada con un rótulo afuera de un edificio. Hay gente que llega por situaciones un poco más biográficas, personales, lo que sea. Pero un poco el trabajo que nosotros estamos proponiendo en WIMLU es que las historias funcionen como un refugio. O sea, todas las historias que nosotros hacemos es no ficción, o sea, son historias reales, pero es no ficción creativa, es decir, que se permiten ciertas licencias creativas, imaginativas, especulativas, para relacionarnos con la realidad desde ese lugar un poco más, sí, imaginativo, como de más posibilidades, ¿verdad? Para crear un refugio, una pausa, a donde esas historias, digamos, nos invitan a ver cómo otras personas conectan con sus paisajes o cuáles han sido sus experiencias para conectar con el paisaje. No para decirte, esto es lo que usted tiene que hacer, sino para que usted diga, usted puede también experimentar eso. O sea, vos también podés salir a tu propio paisaje y empezar a notar cuántos seres hay ahí para relacionarte, cuánta magia hay en este mundo y sí, cuánto dolor también, pero ser testigos de ese dolor es importante también. Y luego está el tema, de la comunidad, que es otra de las cosas que estamos tratando de hacer mucho, es que estas historias sean facilitadoras de espacios de comunidad, de diálogo, de conversación, para que podamos hablar seriamente de nuestra relación con la tierra sin que nos digan que somos unos hippies a abrazar árboles, ¿verdad? O sea, tienen que existir los espacios públicos, o sea, tenemos que llevar al lenguaje público nuestra relación con la tierra. O sea, poder hablar de que a mí me importa el destino de los árboles, los ríos, los mares, las montañas, sin que se vea como secundario. O sea, no, es que esto es lo que hay que cuidar, esto es lo que nos sostiene. Y crear los espacios para poder hablar de eso con seriedad, pero también con imaginación. O sea, ¿cuáles son las posibilidades? Podemos imaginarnos otros mundos, otras formas de organizarnos, otras formas de ser y relacionarnos con la tierra. Entonces eso es un poco, es como tal vez conectar con esa parte un poco más imaginativa y creativa que tenemos, sin duda, para imaginar otros mundos posibles. Yo, con esto que dijiste de posibilidad, yo últimamente he usado mucho la combinación posibilidad-posible, porque por más que es una redundancia, se me hace que a veces necesitamos este recordatorio. O sea, y yo al hacer arte a partir de desechos plásticos, siento que enseño una posibilidad posible. Que tal vez algunos hubieran dicho, pero no, es que de primero limpiar la playa. ¿Cuántas playas tengo que limpiar para que mi impacto sea no sé qué? Y después transformarlo en arte. Pero así no es como me han enseñado a hacer arte, entonces no creo que valga la pena, no creo que sea posible. Y todo este diálogo negativo que nos pasa. Entonces cuando decimos, todos estos, incluso esta conversación que estamos teniendo, es una posibilidad posible y deberían de haber más espacios donde podamos aclarar terminología, definiciones, formas de empoderamiento, formas de ser agentes de cambio, o sea, todas esas cosas. Y en inglés me encanta la palabra community, porque dice come in unity, o sea, tipo, vámonos a hacer una unidad. Y es eso, es actuemos como unidad. No actuemos en comunidad, sino actuemos como unidad en comunidad. Entendiendo todas las relaciones, o sea, me relaciono con el agua, me relaciono con el vaso, que a mí me parece loquísimo cuando me pongo a pensar que absolutamente todo de lo que nos rodeamos es la naturaleza transformada. O sea, uno piensa a veces que importaron, no sé, la cortina de Marte y que ya vino así empacada en una cajita, no sé qué, en Amazon, y es, no, o sea, todo esto, si nos volvemos a todo lo que se transforma, y de la nada hay esta desconexión con la naturaleza que viene. ¿Por qué? Por falta de poder coexistir un material con el otro, por falta de coexistir una persona con la otra. Entonces yo creo que es todo eso, si entendemos que todos venimos de lo mismo y vamos a ir a hacer lo mismo. Y generalizo, o sea, sea como sea, todos venimos en verdad de la tierra y nos vamos
a ir a la tierra en algún punto, entonces hagamos de esta tierra lo mejor que podemos. Y lo importante que estás diciendo de sentir que no estamos limitados solo a nuestra vida biográfica individual, ¿verdad? O sea, porque en el momento en que vos sentís que sos parte de todo, a mí me genera mucho consuelo, digamos, como sentir que sí, probablemente no voy a ver muchas cosas en mi vida, o sea, los cambios probablemente no se vayan a ver en lo que dure mi vida, pero si yo soy parte de algo más grande, o sea, si lo que yo soy pertenece a algo más grande, entonces alguien más lo va a ver, o sea, alguna otra expresión de la tierra va a ver esos cambios, ¿verdad? Y fui una parte pequeñita, tal vez insignificante, pero fui parte de algo más grande, y eso me devuelve un poco al tema de la espiritualidad, que al final es un tema de sentir conexión, pertenencia a algo más allá de nuestra individualidad. Algo que a mí me ha funcionado es vivir esa espiritualidad, porque si se habla es un poco intangible, por lo menos para mí, pero nosotros nos fuimos a vivir a la playa hace unos años y hay un espacio todos los días que yo me doy sin el teléfono, de ir a la playa con mi familia y sin ningún otro propósito que de ir a ver el atardecer, ¿verdad? Pero eso se ha convertido en una práctica espiritual. ¿Por qué? Porque nos conectamos entre nosotros, respiramos, mi cuerpo se sana porque el agua del mar es sanadora, tiene muchos minerales, y eso yo a largo plazo es un hábito que empieza a generar un cambio. Entonces, si hay alguna por ahí que nos está escuchando, les recomiendo empezar a hacer esas cositas que les genera paz, que les genera como esos momentitos de alegría en un entorno, en una naturaleza, tomar conciencia, como decía Ariela, de este tecito que me estoy tomando, de dónde viene la manzanilla, de esta agua, agradecer, porque el agradecimiento da ese canal a lo espiritual. Yo creo que se trata de no perderse la magia de ser vida en un mundo lleno de vida, ¿verdad? O sea, no dejemos pasar esta oportunidad porque no tenemos la más mínima idea. Sí, sabemos que volvemos a la tierra, nuestra materia vuelve a ser tierra, pero tal vez esta es nuestra única pasada por aquí y es mágico. O sea, a mí me vuela la cabeza todos los días. O sea, que haya pájaros que vuelen y plantas que dan frutas y que yo tenga el paladar para sentir a lo que saben las frutas que hizo ese árbol. O sea, es absurdo. O sea, es absurdo. Entonces, yo creo que no dejar pasar esa magia por estar persiguiendo quién sabe qué, construido en nuestras cabecillas, ¿verdad? Es al final de lo que se trata, es estar vivos. Qué bonito. Chicas, yo creo que ya podemos ir cerrando. Me voy con una perspectiva completamente distinta de ese cuidado ecológico que podemos hacer, y lo dijiste ahora, Debbie, cómo todo comienza dentro de cada una de nosotras. Así que muchas gracias, mucha admiración por el trabajo que hacen. Gracias a ustedes. Ay, perdón, antes de irnos. Sí, ¿dónde podemos encontrarlas? ¿Cómo podemos aprender más de lo que ustedes hacen? Sus proyectos. Sí. Bueno, en mi caso, Wimblu tiene un sitio, es WIMBLU, wimblu.com. Justo acabamos de lanzar hoy la nueva edición. Cada edición de la revista tiene un tema diferente. En este momento estamos explorando el tema del deseo, que ha estado muy lindo, ¿verdad? Cómo relacionarnos con el deseo. Y luego tenemos una serie también de eventos que casi siempre son abiertos, gratuitos, justamente para hablar de todos estos temas. Entonces, lo más fácil es que nos sigan en redes o que se suscriban a nuestro boletín. Y también tenemos una comunidad de Patreon de la que pueden ser parte si quisieran apoyar el proyecto. Yo estoy en Instagram como Ariela Kader, con una sola L, con K de kilo y D de dedo, Ariela Kader. Y también tengo página web arielakader.com. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ustedes, chicas. Para recibir nuestro newsletter e inspirarte con más contenido, únete al Círculo en círculos333.org, un espacio creado por Hija de Tigre y Debbie Noa.